¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Marcela Carlomagno, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, consultarle desde hace cuánto que es afiliada de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y desde hace 38 años. ¿Y quiénes más de su familia están o han estado afiliados a la obra social? Actualmente mis 2 hijos están afiliados a la obra social todavía. En estos 38 años que usted ha sido afiliada y si continúa haciéndolo, ¿notó cambios, notó mejoras, notó desmejoras, notó cuáles son los cambios que notó en el periodo en la obra social? Bueno, en lo personal, en estos 38 años, o sea, hace 38 años yo era muy joven y recuerdo muy bien a uno de los directores de la obra social de esa época, que era el doctor Carranza Casares, un médico, porque yo di clases con él en medicina legal y bueno, era una época donde todo eso era muy personalizado, podríamos decir, y parecía una obra social de excelencia, por lo menos es lo que hacía que muchas personas se quedaran digamos, en el Poder Judicial, incluso como una de las razones para quedarse trabajando en el Poder Judicial, tener esa obra social. Bueno, en lo personal yo he tenido una experiencia complicada en el año 2019. Bueno, ¿puede contarnos la experiencia concreta que usted atravesó con la obra social? En el año 2019, en febrero, yo tuve un accidente. Ese accidente me provocó una fractura de la clavícula en el hombro derecho y, bueno, me internaron, obviamente, todo de urgencia, todo por el accidente, o sea, no era un tema programado. Y entonces los médicos se establecieron en la clínica, en el Sanatorio San Lucas en San Isidro, porque el accidente fue en San Isidro, que tenían que intervenirme y que requerían una prótesis. Yo no intervine en esa primera etapa porque estaba en un grito de dolor, exactamente, y entonces empezó a demorarse, los días empezaron a pasar, no me intervenían, no me hacían la intervención quirúrgica, yo hice una queja en la clínica pensando que era un problema de la clínica, y ahí, bueno, me dijeron, no, el problema es que la obra social no otorga la prótesis, hay algunas complicaciones, y que yo tenía que ir hasta la obra social en Capital Federal, venir hasta acá para hacer, no estaba en situación de hacerlo, y empezaron en los chats, yo pertenezco en política judicial, yo estoy en política judicial y gremial desde el inicio de mi carrera judicial, desde que era la quinta meritoria, y estoy en un chat de jueces, juezas, funcionarios de la lista celeste de la Asociación de Magistrades y Funcionarios. Y en ese chat empezaron todos, a Marcela no le dan la obra social, no le dan la prótesis, esto le está provocando un montón de situaciones, y muchos y muchas jueces y juezas se ocuparon de presionar para conseguir la prótesis. No, perdón, estaba habilitado el micrófono de la presidenta. Y bueno, entonces yo, a partir de ahí, me operaron como de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos, que no sé si era la adecuada, la no adecuada. La verdad es que no estudié ese tema porque aún tengo la prótesis y todavía no me la pudieron sacar. Y a raíz, aparentemente, de esa demora, digo aparentemente porque esos son los informes que hizo la clínica, tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria. Hay una duda sobre si la bacteria incluso continúa o no en la prótesis, pero me tenían que operar en marzo del 2020, el 26 de marzo, y obviamente se suspendió por una cuestión de pandemia. Durante todo ese tiempo que yo estuve internada, que fueron muchos meses,
¿Cuántos meses fueron? 4 meses. Durante todo ese tiempo, que es porque no encontraban la bacteria, o sea, tenía que ver con un problema de ubicar cuál era la bacteria, etcétera, etcétera, yo no tenía forma de lograr que, o sea, la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces, una de las juezas que estaban en ese grupo, Martina Fons, por su empatía y por su... Después nos hicimos muy amigas a partir de eso, pero digamos que por su empatía de ver mi situación, se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de todos los papeles, porque en la obra social, cuando llamábamos por teléfono, insistían en que yo tenía que ir hasta ahí para todos los temas, que no había manera de que lo hiciera. Yo aclaro, bueno, soy divorciada, no tenía así a quién pedirle que se ocupe de estos temas, y Martina Fons se empezó a encargar de todo. Encargarse de todo quería decir todo: conseguir la medicación, conseguir mi internación domiciliaria. Yo después de eso estuve un par de meses con internación domiciliaria. La internación domiciliaria también me costó muchísimo conseguirla. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea de por qué pasaban todas esas cosas. Sí que Martina Fons se tuvo que ocupar como si fuera una cadeta de una empresa, ocupándose de todo, acompañando a mi hija en todos los temas, porque incluso iba hasta la obra social, a la farmacia, todo en Capital, para poder llevármelo después a mí. Yo vivo en San Fernando, o sea, primero iba a San Isidro y se ocupaba ahí. No fue la única, digamos, jueza que se ocupó. Varias personas se fueron ocupando de mi tema, digamos, y como era una situación que no se sabía si no se encontraba la bacteria, digamos que podía terminar en otra situación. Eso me causó a mí mucha vulnerabilidad. Reconozco que no me sentía muy empoderada, más bien me sentía muy vulnerable. Y entonces es como que no tenía esa capacidad de actuación que a veces uno puede tener en situaciones en que está mejor de la cabeza, porque la misma infección iba provocando un montón de temas. Entonces, bueno, se tuvieron que hacer cargo de todo, del juzgado, de un montón de situaciones que además, como la obra social no tomaba el tema, era muy difícil para el tema de las licencias, los reemplazos, o sea... ¿Qué significa, doctora, que la obra social no tomaba el tema? Digamos, usted estaba relatando que en todo este padecimiento, en el estado de indefensión o vulnerabilidad que sí, usted me tenía, sentía vulnerable, digamos. Que se sentía, ¿cuál era el padecimiento concreto o la afectación directa que tenía respecto de la actuación de la obra social? Y que usted bien relata que otras personas se tenían que ocupar, intermediar, hacer trámites. O sea, la clínica me decía, el sanatorio... Pido, por favor, si podemos, que está una damnificada declarando hacer silencio. El sanatorio, el San Lucas, me manifestaban. Yo estaba encerrada en una habitación con condiciones de pocas personas podían entrar y salir porque era un tema de infección. O sea, digamos, era una situación como... Por eso digo que también era vulnerable, porque estaba como encerrada y podían venir pocas personas en distintas condiciones. La clínica me explicaba a mí que, bueno, que no tenían manera de que la obra social les contestara, porque todo en realidad se hacía cargo desde el instante en que yo entré al San Lucas por esa urgencia. Ellos se hacían cargo, digamos, de lo que sería la parte administrativa, pero no podían conseguirlo, y entonces habían dudas incluso sobre mi afiliación, porque no se sabía si me iban a poder seguir manteniendo internada y todas esas cuestiones. O sea, era como de incertidumbre. Y cuando yo hablaba por teléfono, siempre hablaba por teléfono con personas de la obra social. Y bueno, por eso es que Martina Fons se dedicó a ocuparse en forma directa de ir y tratar de ver que Sí. ¿Y usted con quién se comunicaba? ¿Con qué autoridad de la obra social? No, digamos, con ninguna autoridad. Todo el tiempo me comunicaba con personas que trabajaban en la obra social, que no sé, eran personas con las que yo hablaba por teléfono.
En ese momento no había un sistema de mails para comunicarse con la obra social, era todo un sistema de ir a la calle Lavalle a hacer los temas en la obra social. Claro. O sea, ¿era trámites presenciales o por teléfono? Bueno, yo llamaba por teléfono, mandaba las cosas, los papeles, pero no. ¿Y se comunicó usted con algún miembro de la Corte Suprema por este tema? Yo no me comuniqué con ninguna persona de la Corte Suprema, o sea, no tengo relación con nadie de la Corte Suprema. Puede ser que tenga personas con las que trato que trabajaran a lo mejor en la Corte Suprema, pero no tenía relación con nadie como para poder, ni tampoco se me ocurría en ese momento, en la situación en que yo me encontraba. La verdad es que ahora yo puedo pensarlo de otra manera. En ese momento, no me salía. O sea, las personas me decían, bueno, pero tiene que venir acá, tiene que traer... O sea, la internación domiciliaria fue tremenda porque se requerían muchísimas cosas, entre ellas una gran cantidad de medicación específica que solamente la entregaban en la farmacia de la obra social. Y también había muchas cuestiones sobre las autorizaciones, cómo yo podía autorizar a alguien para que... Bueno, la verdad es que la doctora Martina Fons se hizo cargo en el sentido de decir, bueno, no sé cómo logró las cosas, pero las logró todas. Se ocupó en forma personal de conseguirlas, pero yo no hablé con nadie de la Corte, no conozco a nadie de la Corte. Y... ¿tiene conocimiento de si alguien, algún juez de la Corte, en el periodo que usted estuvo afectada, que sufrió esta violencia? Yo no tengo un conocimiento directo, sí, pero sí en ese chat que yo le cuento de la lista celeste, de la lista celeste tenemos como un chat que sería, no digo privado porque somos 300 personas, pero podríamos decir que es... cerrado en el sentido que es para cuestiones de la política judicial, para las elecciones en la Asociación de Magistrades, para el tema de las elecciones en el Consejo. Todos los que estaban ahí, muchísimos opinaban y decían, bueno, esto que... todos consideraban que era un tema de Tonón, que era caprichoso, que hacía cuando le parecía y que había que conseguir que Maqueda hablara con Tonón para... pero esos son todos comentarios de un chat. ¿Y ese chat estaba compuesto por cuántas personas? 300. ¿Y esas 300 personas son funcionarios? Son todos de la Asociación de Magistrades y funcionarios, porque se armó para... en primer lugar se armó para las elecciones, tanto en la Asociación de Magistrados como en el Consejo de la Magistratura, y después... creció más con la pandemia. Se lo pregunto más allá de por qué se armó o no, se lo pregunto a los fines de quiénes lo integran por el tipo de comentarios que usted está diciendo. Funcionarios, todos afiliados a la asociación de... ¿Y todos afiliados a la obra social? Todos afiliados a la obra social, incluso una persona que era contador y que había trabajado en la obra social. Bueno, él hizo los contactos para hablar con los empleados de la obra social y que alivianaran el tema administrativo. ¿Y los contactos con quién los hizo? Con empleadas y empleados y auditores que él conocía de la obra social. Bien, me parece esto llamativo, digamos, que en la comunidad judicial en la que usted habla, de la política judicial gremial a la que usted pertenece, esta voz populi y estos comentarios masivos que usted menciona en un chat de funcionarios y magistrados del Poder Judicial que todos decían que había que hablar con Maqueda para que resuelva las cosas de la obra social. Incluso tenemos como de esos mismos chats, hacemos como distintos grupos, por ejemplo, género, obra social, y en esos distintos chats se trabajan todas estas temáticas, incluso
como subdivisiones de menos personas dedicadas a estos temas. O sea, y ese es un tema que es Vox Populi, pero ninguna prueba concreta dentro. No es que nadie pone un documento que dice nada. Todos son conversaciones de chats. O sea. Y la internación domiciliaria que usted relata, que comenta que tuvo padecimientos, ¿quiere relatarnos qué tipo de padecimientos, cuál fue el problema con la medicación? Tenían que, o sea, a mí, para que nos quede cuando me llevaron a mi domicilio, era conectada, digamos, tenía que estar todo el tiempo conectada, me traían la medicación que la colocaba una enfermera o enfermero a través de esa cánula, y que me habían operado para ponerme esa cánula, que después también tuve que volver al quirófano para sacarla. Y entonces requería muchísimas cuestiones que iban a usar los enfermeros. Un médico tenía que venir, se suponía, a verme. Y bueno, todo eso costaba, era tan difícil de coordinar que, bueno, la enfermera terminó siendo una enfermera del barrio, digamos, que se empezó a ocupar. Yo fui pagando aparte mis cosas para poder... usted costeaba la enfermera de manera privada. Claro, porque... No a través de la obra social. Y porque eso yo lo tenía que tener a diario y tenía que venir la persona 2 veces por día y hacer un montón de cuestiones que en casa nadie las podía hacer porque somos mis hijos y yo nada más. Y bueno, no había las posibilidades. Y yo vivo lejos de casi todo el mundo que conozco. Así que fui costeándolas, pero porque era más práctico y porque, bueno, ya eran meses y meses de una situación que me tenía... Sí pagaron todo lo que tiene que ver con el San Lucas y la operación, y luego me dieron, en ese momento también costearon la prótesis, que conforme los informes del sanatorio, porque hubo muchas peleas internas en el sanatorio con respecto a ver quién era el responsable del tema de la infección. Bueno, entre las cosas que se hablaban era en la demora en la entrega de la prótesis. ¿Cómo podría clarificarnos ese punto? Claro, porque cuando me internaron ese domingo, esto pasó en mi accidente, fue un domingo. Cuando me internaron ese domingo fue inmediato que ya se estableció cuál era la operación, qué es lo que había que hacer. Sencilla, podríamos decir que era una operación sencilla, porque era solamente colocar una prótesis por una clavícula. Claro. La complicación vino después. Claro. O sea, y entonces informes de los médicos ahí adentro para deslindar sus propias, a lo mejor, responsabilidades, está el tema de que lo atribuyen a la demora en la entrega de la prótesis, e incluso esto que les comento de que tengo la prótesis todavía puesta con la idea de que puede haber bacteria dentro de la prótesis. Es decir, algo que sucedió en el 2019. Subsiste. Lo que pasa es que después vino el 2020, era la operación en el IADT, no se hizo por cuestiones de público y notorio, era el 26 de marzo del 2020 la operación. Yo en ese momento todavía no podía mover el brazo ni nada, y bueno, después, como no... Yo, por ejemplo, actualmente no puedo tomar un antibiótico hasta que no tenga, digamos, desintoxicado todo el organismo. No tendría... Por eso, bueno, algunas pavadas como no te agarres una gripe, bueno, esas cosas. Que no es una pavada. Bueno, pero bueno, doctora, ¿quiere agregar alguna otra cuestión, alguna otra experiencia suya, familiar de usted, que haya conocido, tomado conocimiento por su sentido sobre la obra social? No, solamente que también muchos por comentarios y cosas que por ahí nos pasan, que de golpe uno llama a un médico y dice yo ya no atiendo la obra social porque... O sea, me pasó, por ejemplo, claramente ahora con la odontóloga. A mi hija hoy le extrajeron una muela de juicio, y la odontóloga, que toda la vida había atendido a todos, dijo, yo ya no atiendo la obra social porque es muy difícil cobrar de la obra social, tenemos muchos problemas con los auditores, muchos maltratos, y
Y bueno, me ha pasado también en medio de la pandemia con un odontólogo de San Isidro, que él me dijo claramente, tengo acá todo esto rechazado, todas las planillas todas rechazadas, y los auditores dicen no podemos hablar con Tonón, pero siempre se referían a Tonón, o sea, al doctor Tonón, a quien tampoco conozco.